Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Me presento. Yo soy la doctora Verónica Rocío Condori Limachi. Soy médico especialista en pediatría. Hoy vamos a abarcar diferentes temas de Doctora, pediatría. Vamos, perdón. perdón que le interrumpa, Sí, doctora. Lado derecho de su pelo está, ahora sí. ahora sí. Ah, ya. Ajá, ahora sí. Ya, gracias. Ahora sí, mil disculpas. ¿Otra vez me presento? Sí, por favor. Ya, Listo, lo gracias. apago mi micrófono. Ok, gracias. Ya. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Me presento. Soy la doctora Verónica Rocío Condori Limachi. Soy médico especialista en pediatría y hoy vamos a abarcar cuatro temas muy importantes, más que todo dos enfocados en los recién nacidos y dos patologías que, bueno, no son muy frecuentes gracias a las vacunas, pero que debemos tomarlas en cuenta, ¿no? Vamos a empezar con un tema importante y vamos a hablar acerca de lo que es anemia en el recién nacido. Entonces, la anemia en el recién nacido debemos tomar en cuenta que es una de las enfermedades, se puede decir, mucho más frecuente, más que todo en aquellos recién nacidos prematuro, por diferentes factores que pueden presentarse en el recién nacido. Entonces, veamos. Bueno, la anemia del recién nacido, primero tenemos que definir qué es la anemia. La anemia no es más que la disminución de hemoglobina o de hematocrito debajo del normal, debajo del valor normal, obviamente que esté relacionado o debajo de lo establecido para el peso y la edad postnatal. ¿Ok? Entonces esto interviene mucho en la edad estacional, el peso del recién nacido. No es lo mismo tener un recién nacido, nacido con 1.000 gramos a tener un recién nacido a término con 3.500 gramos, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo, la edad en la que se presenta, no es lo mismo que presente una anemia en las primeras 48 horas, que se presente al mes o que se presente posteriormente a la edad, ¿no? Después de recién nacido. Eh, esta anemia puede tomarse, bueno, o puede diagnosticarse mediante la hemoglobina, que puede ser tomada por la sangre de cordón, que entre los valores normales debemos tomar en cuenta que la hemoglobina y el hematocrito en todo recién nacido siempre va a ser un poco más elevado de lo normal, ¿ok? Pero se dice que puede haber una hemoglobina aproximadamente de 16,8 gramos decilitro o tener entre 14 y 20 gramos decilitro, podemos hablar de esto de la hemoglobina. Si tenemos valores mayores a 20, estaríamos hablando de policitemia, y si estamos hablando con valores menores a 14, ya estaríamos hablando en el recién nacido de anemia. ¿Ok? Pero, como les decía, también tenemos que tomar en cuenta que es muy diferente tener una hemoglobina en un recién nacido, por ejemplo, en un neonato de muy bajo peso al nacer, que está abreviado con MBPN, que es un recién nacido de muy bajo peso al nacer, que puede ser aquel que se encuentre por menos de 1.500 gramos, que puede tener ya una hemoglobina entre -1 o hasta 2 gramos de cilitro, o sea, ya puede estar disminuida como tal, ¿ok? Se dice que el recién nacido a término, estamos hablando en aquel recién nacido que está entre las 37 y las 42 semanas, aproximadamente entre las 8 y las 12 semanas, que es entre los 2 y los 3 meses de edad, puede llegar a tener entre 9 a 11 gramos de cilitro de hemoglobina. Por eso que es importante diferentes tipos de factores, como ser el pinzamiento tardío de cordón o diferentes situaciones en las que haya estado el neonato para que pueda llegar a tener una anemia, ¿ok? Ya se dice que en el recién nacido prematuro, y nosotros definimos a qué recién nacido pretérmino o prematuro, menor a las 37 semanas, a la sexta semana de vida, puede tener una hemoglobina de 7 a 9 gramos de cilitro. Como ustedes pueden ver, la presencia de anemia desde ya pues, puede repercutir tanto a nivel del neurodesarrollo del neonato, ¿no? Entonces es importante saber los factores de riesgo, cómo prevenir, para que así nosotros podamos hacer un tratamiento adecuado para su manejo. Ustedes pueden ver, como les decía, en la imagen, acá en la imagen superior tenemos un recién nacido a término, todo gordito, rosado, etcétera.
que haya tenido un buen Apgar, pues que el riesgo de tener pues anemia pues será entre los 2 a 3 meses, si es que no se ha realizado un pinzamiento tardío, pero no es lo mismo que se presente, por ejemplo, en un recién nacido pretérmino. Ustedes pueden ver en la imagen de abajo, estamos viendo un recién nacido pretérmino, aproximadamente 1.500 gramos. Ustedes pueden ver uno primero, la posición, la característica de la piel y obviamente que este neonato, por el mismo hecho de tener una inmadurez en varios órganos y entre esto el pulmón y el sistema circulatorio, pues tiene mayor riesgo también a tener anemia. Ustedes pueden revisar en el libro de Nelson de pediatría, en la tabla 97.1, donde nos hablan acerca de los valores normales de los eritrocitos desde la semana 18 de gestación hasta la semana 14 de vida. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos acá la edad gestacional, que puse 18, 20, etcétera, de 38 y 40, vean ustedes cómo la hemoglobina va aumentando según la edad gestacional. Pero vean ustedes, por ejemplo, que entre una edad gestacional de 38 y 40 semanas puede tener una hemoglobina entre 40.3 hasta 2, entre más o menos 2.2. Pero no así, por ejemplo, entre menos sea la edad gestacional. Ustedes pueden ver acá que entre, por ejemplo, a ver, pongamos acá, entre las 26 y 27 semanas de edad gestacional, su hemoglobina pues entre 19 más menos 2.5, pero si es mucho más prematuro, o sea, si la edad gestacional es mucho menor, por ejemplo, entre las 18 y 20, puede tener una hemoglobina de 11.5 más menos 0.8, ¿ok? Entonces, vean ustedes, tanto la hemoglobina y el hematocrito va aumentando según la edad gestacional. Entonces, un claro ejemplo, acá, por este cuadro también, es saber que la serie roja, que sea medida por hemoglobina y hematocrito, van a ir disminuyendo, o sea, va a ser menos, entre menor edad gestacional tenga este bebé, ¿ok? Vean ustedes los valores corpusculares. Aquí tenemos el volumen corpuscular medio, que también se mide. Entonces, pueden ir viendo cómo también esto va viendo cambios posteriores. Si nosotros nos vamos a la edad postnatal, que se mide por días, desde 1 hasta la primera semana, y aquí en la parte de abajo en las semanas, vean que en la primera semana, en el primer día, por ejemplo, podemos tener en un recién nacido a término, si todo va bien, una hemoglobina 19 entre más menos 0.2, un hematocrito de 61, punto más menos 7, etcétera. Pero vean, quiero que vayan viendo que ya llegando al séptimo día, la hemoglobina va bajando, ¿ok? Va bajando, pues de 19, pues baja hasta 17.9, más menos 2.5. Entonces vea que entre cuanto nace, la hemoglobina en la primera semana también va disminuyendo, porque existe una mayor demanda metabólica debido al incremento de peso, la necesidad de oxígeno, etcétera. Esto normalmente sucede, por ejemplo, en los recién nacidos a término. Vean ustedes que si es pretérmino, esto tiene una alteración aún más. En la segunda, en la tercera estrofa podemos ver en la etapa postnatal, que ya es medida por semanas. Como les decía, y recordamos que entre las 8 y las 12 semanas, un recién nacido a término puede llegar a disminuir tanto la hemoglobina y el hematocrito. Y ustedes pueden llegar a ver que, por ejemplo, entre la primera y la segunda semana, sabemos que puede llegar a tener entre 17.3 a 2.3, pero perdón, es el puntero. Mientras va aumentando la edad, vean que la hemoglobina y tanto el hematocrito van disminuyendo. Entonces, como les decía, esto tiene una repercusión muy fisiológica debido a que existe, mientras el neonato, después ya en el primer mes nosotros lo llamamos lactante menor, va aumentando de peso, incrementa de peso, las células van aumentando de número, por lo tanto, la necesidad de oxígeno o la actividad metabólica también va aumentando. Por lo tanto, los glóbulos rojos también van disminuyendo por la demanda metabólica y el aumento, en este caso, de la actividad celular, ¿no? En todos los tejidos. Entonces, vean que es tan importante cómo disminuye tanto la hemoglobina y el hematocrito, y a la cual nosotros debemos saber identificar, y es por eso que dentro, en menores de 5 años,
la utilización de hierro es muy importante, ¿ok? Entonces, este cuadrito es para que ustedes vayan interpretando y cómo va cambiando. Ahora, ¿cuál es la etiología para la anemia? Recuerden que pueden presentarse diferentes tipos de anemia, anemias que pueden ir, anemias graves, agudas, crónicas, etcétera. Una de las etiologías puede ser una pérdida de sangre fetal, que puede ser aguda o crónica, puede deberse a una anemia hemolítica, aquella incompatibilidad por factor RH o grupo ABO, una producción insuficiente de glóbulos rojos, malformación de glóbulos rojos, etcétera. Neonatos que, por ejemplo, hayan nacido por cesáreas, ojo, que tienen obviamente en relación a un neonato que haya nacido por parto vaginal, tiene mayor riesgo a tener un hematocrito, una hemoglobina más baja en relación a un parto vaginal al de la cesárea, ¿ok? Por eso es que hay que ser muy cuidadosas y muy criteriosos en cuanto a la cesárea. Si nosotros vemos en la figura 97.2, que igual pueden encontrar en su libro, existe como que un flujograma donde podemos llegar como que a diagnosticar lo que es la anemia, sospechando que puede ser la causa, ¿no? O la etiología. Entonces partimos de que la disminución de concentración de hemoglobina debemos automáticamente solicitar laboratorios, entre este hematocrito, hemoglobina, sacar los valores hematométricos y entre estos el recuento de reticulocitos, ¿sí? Recuerden que los reticulocitos no son nada más que las formas jóvenes de los glóbulos rojos, que si existe mayor demanda de glóbulos rojos, el cuerpo existe mayor cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto existen más formas jóvenes de reticulocitos. Cuando nosotros tenemos el recuento de reticulocitos bajo, pues podemos pensar de que puede deberse a una anemia hipoplásica congénita, ojo, infecciones congénitas, ahí puede ser TOR también, y leucemias congénitas, muy raras, pueden presentarse. Si nosotros vemos que el recuento de reticulocitos puede estar entre normal o elevado, inmediatamente realizamos otra prueba de rutina importante, que es la prueba de Coombs o el test de Coombs. La prueba o el test de Coombs puede darnos negativa o puede darnos positiva. En caso de ser un test de Coombs positiva, por lo tanto, estaríamos hablando de ¿qué? Estaríamos hablando de hemólisis, estaríamos hablando de una anemia hemolítica inmunitaria. Esto puede ser secundario a una incompatibilidad por el grupo ABO, o sea, A, B u o factor RH, o grupos sanguíneos menos frecuentes, como por ejemplo alguna patología como el de Kells. ¿Ok? Si el test de Coombs nos da negativo, inmediatamente lo que debemos sacar o en ese momento es teniendo el hematocrito, la hemoglobina y la cantidad de glóbulos rojos, es un valor hematométrico que es el volumen corpuscular medio, que está abreviada en BCM. El volumen corpuscular medio entre estas igual. Por un lado, puede estar disminuida. Cuando este esté bajo o disminuida, nos habla de que existe una pérdida intrauterina de sangre que puede ser de carácter crónico. Podemos estar viendo alteraciones genéticas, síndromes como la alfa-talasemia, que es una enfermedad igual congénita. En cambio, si el volumen corpuscular media nos da normal o es elevado, inmediatamente se debe realizar un frotis sanguíneo o un frotis de sangre periférica. Una vez visto en el microscopio, el frotis de sangre periférica, si vemos glóbulos rojos anormales, donde pueden presentarse, donde vemos en diferentes formas, no esencialmente que sean los famosos, las células bicóncavas en forma de donita, que miden entre 7.5 micrómetros, etcétera, todos con su medición normal. Pero si nosotros visualizamos otras formas de glóbulos rojos que son de forma normal, podríamos pensar en una esferocitosis hereditaria que tiene la forma de esferocitos, o sea, redondas como tal, una eliptocitosis hereditaria, una estomastocitosis, una poiloquitocitosis, un déficit de pirunatocinasa, un déficit de la glufato 6-fosfato deshidrogenasa, e incluso una coagulación intravascular diseminada que nos estarían hablando de una sepsis grave, por ejemplo. ¿Ok? Pero en cambio, si en el frotis sanguíneo nosotros vemos pues a los famosos, a las células bicóncavas, redondita, la parte central medio hipopigmentada, normal, un glóbulo rojo normal, pueden ser entonces tendríamos que sospechar en infecciones, o dos, otras causas diversas
pero infrecuentes de tipos de anemia, ¿no? Y si lo vemos normal, si está todo normal, pues pensamos en que puede ser una anemia debido de causa iatrogénica, que puede ser por extracciones excesivas. Recuerden que la toma, por ejemplo, recuerden que la volemia de un prematuro puede ser entre 80 ml kilo peso. Entonces, la muestra sanguínea, a veces, el de laboratorio, una persona sin experiencia, puede sacar en exceso la cantidad de glóbulos rojos y puede quitar placentaria, que es una transfusión igual de sangre, que puede deberse a... Perdón, Hola. se ha congelado su señal unos 10, 15 segundos. Hasta que estaba diciendo una fórmula, algo así. Pero Ya, si puedes repetir los 10, 15 segundos antes. ya. Ok, voy a empezar desde normal. Ya, Ok, listo, entonces empiezo. síganos. Muy bien, ok. Bueno, seguimos en la frotis de sangre periférica. Si en la en la frotis de sangre periférica nosotros vamos si nos da normal, o sea, quiere decir que no existe ninguna malformación en glóbulo rojo, pueden ser de causa normal, pueden ser de causas infrecuentes, que pueden ser debidas a enfermedades como déficit de hexoxigenasa, o sea, déficit de algunos tipos de enzimas. Y otro normal que puede ser también debido a infecciones. También puede haber, entonces, ¿a qué se debe esta anemia? Y los glóbulos rojos se encuentran normales. Puede ser normal también debido a una pérdida hemática que puede ser iatrogénica debido a las extracciones excesivas de cantidad de sangre, por ejemplo, para el análisis. No es lo mismo, como les repetía, no es lo mismo la volemia de un recién nacido a término de 3.500 a un pretérmino de 1.000 kilos. La volemia varía, obviamente, sabiendo que la volemia es de 80 hasta 90 ml kilogramo peso. Y si se extrae por demás, imagínense unos 10 ml de más, obviamente, iatrogénicamente le estás quitando sangre, obviamente ese neonato te va a hacer anemia, ¿no? Otro es las pérdidas hemáticas fetomaternas o fetoplacentarias, pueden ser por transfusiones intergemelares, hemorragias internas, etcétera. Las hemorragias placentarias también y las hemorragias de cordón umbilical. Fíjense que estas causas que vamos a llevar más adelante en placenta previa son importantes para la misma. Bueno, ¿cómo es que se presentan? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Obviamente la palidez, ¿no? Ustedes pueden ver en la imagen, aquí tenemos un neonato pálido, algo de los labios rosados, pero en general se encuentra pálido. Estos neonatos pueden presentar insuficiencia cardíaca y lo peor que puede llevarnos hasta un shock, ¿no? Puede llevarnos hasta un shock hipovolémico si estamos hablando de una anemia aguda. Volvamos a recordar en cuanto entonces a la etiología. Podemos ver que puede ser enfermedad hemolítica del recién nacido, que es a la hemólisis de los glóbulos rojos o destrucción de los glóbulos rojos, que dijimos que por incompatibilidad ABO o factor RH, tal como se presenta, por ejemplo, en la eritroblastosis fetal, donde los anticuerpos maternos reaccionan con los glóbulos rojos del recién nacido, ¿no? Haciendo, por lo tanto, la destrucción. Algún tipo de hemorragia que igual llegan a influir en la hemoglobina y hematocrito del recién nacido. O las propias hemorragias internas del recién nacido que pueden deberse a algún tipo de traumatismo o a otro tipo de causas. Como les decía, también tenemos las alfa-talasemias, que son malformaciones de los glóbulos rojos. Miren acá que tenemos todos los glóbulos rojos redonditos, pero miren acá, los glóbulos rojos no tienen la forma redonda, tienen otro tipo de forma. Obviamente, al tener esta forma diferente, pues no cumplen la misma función del transporte de oxígeno y no cumple la misma función del transporte de hemoglobina.
Infecciones por parvovirus. Sabemos que el parvovirus es un virus muy propio de los animales, puede deberse también, está en la literatura que puede ser causante. Anemias hipoplásicas congénitas, transfusiones intergemelares, por ejemplo, más que todo en los monocigotos, hemorragias transplacentarias. Las hemorragias transplacentarias puede deberse también a que la hemoglobina y la hemoglobina y los glóbulos rojos fetales pasan a la sangre materna. Entonces se hace la prueba a la mamá, que es la prueba de Kehler-Hauer-Bethke, que es una prueba en la cual se puede ir detectando glóbulos rojos de recién nacido en la mamá, ¿no? Puede deberse también a eso. La pérdida aguda de sangre debido a algún tipo de trauma, acá podemos ver, por ejemplo, en esta imagen que es propia de una eritroblastosis fetal, que es por una incompatibilidad debido a una hemólisis, lo que puede causar rápidamente una instauración rápida de shock, secundaria a una anemia hemolítica. Hemorragia del recién nacido, puede ser por un pinzamiento defectuoso. Ha pasado que, por ejemplo, en la cesárea le pasa al obstetra al pediatra o al médico para recepcionar al recién nacido y pum, jalan y el cordón puede romperse y puede derramarse gran cantidad de sangre. Es por eso importante el pinzamiento, porque puede perder gran cantidad de sangre. Los cefalomatomas grandes, porque sabemos que es una colección sanguinolenta debido, por ejemplo, a un trabajo de parto prolongado o traumático. Las hemorragias intraventriculares, que generalmente en la mayoría se presentan en pretérminos, que ten mucho cuidado, roturas hepáticas, esplénicas, adrenal, renal, que son más traumáticas, ¿no? Y pues las anemias tardías, que pueden deberse a enfermedades hemolíticas, esferocitosis o extracción de P repetida de sangre, como les decía, a veces cuando se toma exageradas cantidades de muestras sanguíneas. Les decía que no, el prematuro también es, como ustedes han visto en la escala, es uno de los neonatos con mayor riesgo a padecer anemia. Los niños de bajo peso al nacer, pues entre el primer y el tercer mes, la hemoglobina puede bajar, como les decía, entre 7 a 10 gramos de decilitro. No es lo mismo un recién nacido a término a un prematuro. Ojo, hay que tomar muy en cuenta la palidez, el bajo peso, la taquicardia, taquimia o problemas en las tomas. Se puede decir que el pinzamiento tardío de cordón es una de las ventajas importantes para prevenir la anemia del prematuro. El pinzamiento tardío de cordón puede deberse, se realiza entre el primer y segundo minuto y puede cortarse cuando se cesan las pulsaciones, ¿ok? Esto es importante. ¿Para qué? Para prevenir la anemia del lactante. Si dijimos que entre las 8 y los 12 meses, que son entre los 2 y los 3 meses de edad, puede presentar anemia, el mismo hecho de realizar un pinzamiento tardía, estamos previniendo esa anemia. Se dice que aproximadamente estamos como que ahorrándole sangre entre 20 y 40 ml importantes para el recién nacido. Entonces, es muy importante el pinzamiento tardío para prevenir la anemia. En cuanto al el tratamiento obviamente va a ser encontrando la etiología y la causa. Si estamos viendo que es una anemia secundaria, una hemorragia, pues tenemos que ver el lugar donde está sangrando y si es en casos severos, pues vamos a tener que incluso transfundir paquete globular compatible con grupo sanguíneo para compensarlo. ¿Ok? Entonces, como les decía, puede ser realizado en base a la gravedad de los síntomas, también en la concentración de hemoglobina y obviamente las enfermedades concomitantes. No es lo mismo tener una anemia en un prematuro con infección, como ustedes pueden ver acá, que esté ventilado a un ventilador mecánico, esté con una hemoglobina, no sé, de 7, que esté infectado, que tenga una sepsis neonatal, a tener, por ejemplo, a un neonato a término no sé, con una hemoglobina igual de 7, pero que esté asintomático. Entonces, no es lo mismo. Existen diferentes criterios para la transfusión en este caso, de concentrado de glóbulos rojos. Porque recuerden que los glóbulos rojos van a interferir importantemente en el aporte de oxígeno y se debe ver la situación para la transfusión de sangre, en este caso, de acuerdo a la situación o la patología que se presente en los neonatos. Como les decía, el tratamiento en un recién, por ejemplo, a término, es muy diferente o se puede realizar en un asintomático menor, que tenga una hemoglobina menor a 10 gramos de decilitro, que necesariamente que si es asintomático, o sea, no tiene ningún síntoma, pero que se debe tratar, puede ser con la administración de hierro por vía oral, ir calculando por kilo peso, sabiendo si es leve, moderada o grave,
Y si es sintomático, como vimos en este caso, como estamos hablando de un paciente infectado, conectado a ventilación mecánica, con neumonía más, imagínense, entonces la ayuda del paquete globular pues va a ser muy importante y necesario, ¿ok? Eh, las transfusiones que, por ejemplo, se recomiendan en estos neonatos sintomáticos, que más que todo se encuentran en terapia neonatal, puede darse entre 10 a 20 ml kilogramo peso hora, en un ritmo de 2 a 3 ml kilogramo peso hora, y pues se dice que 2 ml por cada kilogramo peso puede ir aumentando entre 0,5 hasta 1 gramo decilitro. ¿Ok? Entonces, esto es súper importante para el manejo, pero como les digo, existen diferentes protocolos y esto como a grosso modo para que ustedes sepan cómo es el manejo. Acá podemos ver los protocolos de transfusión, pero eso también puede variar de acuerdo en la institución en la que trabaja, de acuerdo a la epidemiología o de acuerdo a lo que estás tratando. Pero ustedes pueden ver que en el libro de Nelson, en general, como tal, de acuerdo a la cantidad de hematocrito y hemoglobina y de acuerdo, si, por ejemplo, soportes respiratorios u otros síntomas que necesiten, podemos realizar el tipo de transfusión. ¿Ok? No, y eso es todo en cuanto a anemia del recién nacido.